versículo que leemos es el versículo número 25 y lo leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mirad que no desechéis al que habló, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos a nosotros, si desecháremos al que nos amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que si recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud mediante ella, sirviendo a Dios, agradándole con temor y reverencia. Gloria a Dios. Oremos al Señor. Padre y buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por la oportunidad, Señor, que tú nos concedes de permitirnos, Señor, poder estar delante de tu presencia una vez más, Padre de la gloria. Te pido, Señor, que en esta hora seas tú hablando, Señor, a nuestras vidas a través de tu palabra. Señor, háblanos, instrúyenos, Padre de la gloria. Instrúyenos para que, Señor, tu palabra venga a ser efectiva en nuestros corazones. Tú que conoces nuestras vidas, Señor. Tú que conoces nuestros corazones. Tú que conoces nuestro ser, Padre de la gloria. En esta hora, Señor, te pido que por tu gran misericordia, Señor, tú hables a nuestras vidas, Señor. Y que podamos salir, Señor, de este lugar bendecidos en tu palabra, maravilloso Dios. Usa mi vida, Señor. Guíame, Señor, a través de tu Santo Espíritu. Te lo he pedido, Señor, en el nombre de Jesús, a quienes da la gloria. Amén. Gloria a Dios. Tengan la bondad de sentarse, hermanitos, para que descansen sus pies. Y vamos a meditar en estos preciosos versículos que hemos leído. Quisiera hablar en esta preciosa hora con respecto a lo que es lo inconmovible. Amén. ¿Cuántos están despiertos? ¿De qué vamos a hablar? De lo inconmovible. Con solo el hecho de la lectura de estos versículos, el verso 26 dice, nos habla de conmover. 2 veces menciona la palabra conmovió, conmoverá. Y luego dice no solamente la tierra, sino también los cielos. Para que luego el verso 27 nuevamente nos vuelva a recalcar. Y dice, y esta frase aún una vez indica, oigan bien, la remoción de las cosas movibles. Está hablando de cosas movibles para que asimismo pueda hacerse una realidad lo que es la última parte, lo inconmovible. Amén. No sé si ustedes alguna vez en su vida habían leído estos versículos, pero aquí, hermanos, el Señor nos habla con algo, hermanos, que es necesario que nosotros lo entendamos, para que así nosotros podamos entender muchas cosas de las cuales tal vez no entendemos en su debido momento, pero con el hecho de uno pedirle al Señor que Él le dé el entendimiento para poder entender su palabra, uno va a poder entender de que el Señor tiene un plan maravilloso, el Señor tiene un plan glorioso.
Y con solo el hecho de que nuestro Señor Jesucristo haya dejado su trono de gloria y haya venido a esta tierra y haya, hermanos, dado su vida en rescate por la nuestra, tenemos que entender que el plan de Dios es, hermanos, un plan eterno, un plan que nos va a marcar por toda la eternidad. Y que, hermanos, nada, absolutamente nada de lo que se mueva en esta tierra o nada de lo que nos acontezca en esta vida va a poder, hermanos, separarnos del amor, de la gracia, de la misericordia de ese Dios glorioso. Pero digan un fuerte gloria a Dios. Si no los mantengo diciendo gloria a Dios, se me duermen. Así que cuando ya sienta que el sueño le está dando, diga gloria a Dios y espántelo. Amén. Sí, porque uno se dejan vencer y no tenemos por qué dejarnos nosotros vencer si ya nosotros somos vencedores. Ahora, el enemigo no quiere que usted, hermanos, reciba, hermanos, las buenas noticias de las promesas de nuestro Dios para con nosotros. Tenemos que entender algo en estos versículos que es sobre la diferencia de lo movible y lo inconmovible. Cuando se hablan de las cosas movibles, podemos hablar en lo que se fundamenta el ser humano, la vida del hombre. La vida del ser humano cree que puede alcanzar, la garantía está en una carrera en cualquier área de que se proponga. Se proponen ser abogados, ser doctores, ser maestros. Entonces en eso se fundamenta, donde, hermanos, dicen, ahí es donde realmente yo voy a tener esa garantía, donde realmente voy a ser estable. Entonces la estabilidad del hombre es en lo que ve. El hombre puede ver que puede ser estable si tiene tal clase de trabajo, o puede ser estable si tiene tal grado de estudio. Entonces todo lo que habla sobre la estabilidad que piensa el hombre piensa en la estabilidad de lo que se puede alcanzar en este mundo. Pero ahora, cuando nosotros analizamos la palabra del Señor, ante los ojos del Señor, todo lo que está en la tierra es movible. Quiere decir que nada de lo que nosotros pensemos que nos va a dar estabilidad en esta tierra nos va a dar garantía para toda la vida. Un día nos hacemos viejos y ya nadie nos quiere en el trabajo, y se inventan lo que sea para sacarnos de la empresa. Así que no ponga su esperanza en la empresa, que al ratito lo sacan a la puerta y le pegan una patada. Así es el hombre. Entonces, pero esa confianza no tiene, por eso es que nuestra confianza no tiene que estar en las cosas de esta tierra, sino que en aquel, hermanos, que nos da una garantía de algo que es inconmovible, de algo, hermanos, que realmente es eterno. Pero eso no muchos lo ven, sino que tiene que ser, hermanos, aquel llamado del Señor. Tiene que ser aquella obra sobrenatural de Dios en la vida de la persona, para que así esa persona pueda realmente depositar su esperanza en Dios. Aunque no podamos entender muchas cosas, pero sabemos, hermanos, que a la final el Señor no nos va a abandonar y que el Señor no nos va a dejar solos, sino que Él, hermanos, siempre va a estar con nosotros. Y así, aunque nos deje, la palabra del Señor, la promesa es: aunque tu padre o tu madre te dejaren, dice, yo con todo te recogeré. Entonces la esperanza no tiene que estar en el esposo, ni en la esposa, ni en los hijos. ¿Por qué hoy se han inventado eso del hogar para ancianos? Es porque todos los hijos que ya no quieren al papá ya lo van a arrumbar.
Ya, de carga me sirve este viejo, va para allá, quitémoslo de en medio. Entonces, ¿y dónde estaba? Ay, mi hijo, cuando crezca, él me va a cuidar, me va a guardar. No todos. Entonces, pero ahí está, donde es un fundamento el cual no nos da ninguna garantía. Y ahí es donde el hombre pone sus ojos, donde pone su mirada en el dinero. Y el dinero dice que hoy lo tenemos y mañana no lo tenemos. Entonces todo, imagínate, incluso nosotros mismos. Hoy somos, dice, y mañana no somos. Volvemos al polvo de donde el Señor nos tomó, regresamos nuevamente al polvo. Entonces no tenemos ni garantía de que vamos a permanecer para siempre. Entonces hay gente que guarda y guarda y guarda y guarda y guarda, y cuando ya lo tiene todo, se le para el corazón, y el que lo disfruta es otro. Disfrute las bendiciones. Ahora, no con esto le estoy diciendo desparramen todo, pero realmente, hermanos, seamos personas que no pongamos nuestra mirada en las cosas que son movibles. Pero realmente el mensaje no está aquí. El mensaje no está aquí. Sino que el mensaje está en a lo que yo puedo entender en estos versículos es que la palabra claramente habla de que el Señor va a mover lo que es movible en esta tierra para luego obrar sobrenaturalmente para lo que es el propósito para con nuestras vidas. ¿Cuántos saben que el Señor tiene un propósito para con su vida? Usted sabe, usted tiene la plena garantía que usted está en los planes del Señor y que el Señor va a obrar sobrenaturalmente en su vida, en su corazón, y que hermano, su confianza está en Él. Si tiene esa confianza, tiene que aprender esto y tiene que entender esto, de que el Señor va a empezar a mover lo que es movible para que a la final llegue y nosotros obtengamos lo que es inamovible. Y cuando se habla de algo inamovible, tenemos que hablar del Dios de la gloria. Que Él, hermanos, lo que nos promete es real, es verdadero, se cumple. Y su promesa dice, cielos nuevos, tierra nueva, vida nueva. Dice que Él está preparando una morada para nosotros. Entonces nuestra visión no tiene que estar en las cosas de este mundo, sino tiene que estar, hermanos, en las cosas que vienen y las que están arriba. La misma palabra del Señor dice que no, hermanos, no pongamos la mirada en lo de la tierra, sino que pongamos nuestra mirada en lo de arriba. Pero para el hombre, para el ser humano, para nosotros, por nuestra naturaleza, es más fácil que busquemos la solución en esta tierra, o que pongamos la mirada en lo que vemos, no en lo que no vemos. Ahora, ver lo que no se ve no es cualquiera. No sé si ustedes han escuchado hablar allá en el libro de Reyes, segundo libro de Reyes, al profeta Eliseo. El profeta Eliseo fue un profeta de los cuales era radical con los mensajes del Señor. Y cuando el Señor lo mandaba a dar un mensaje, él iba y se paraba delante del que se tuviera que parar y le decía lo que el Señor decía. Entonces, en una ocasión, uno de los reyes estaba tan enojado con él que decidieron, como en todo el Antiguo Testamento, cuando se habla de los profetas del Señor, eran perseguidos. Entonces nosotros, cuando tenemos una verdad, no cualquiera nos va a aceptar, no cualquiera nos va a recibir, no cualquiera va a querer estar con nosotros. Pero cuando es falso, cuando es mentira, cuando es engaño, pues todos están alegres, todos están contentos. Pero cuando hay verdad, cuando hay confrontamiento,
Entonces ahí eso era lo que marcaba a estos profetas del Señor en el Antiguo Testamento, porque ellos traían un mensaje clarito, como el Señor se lo revelaba, así ellos lo llevaban. Entonces una ocasión estaba este profeta Eliseo, Eliseo sucedió a Elías. Entonces, pero estaba en su casa, estaba en su hogar, y de repente vino el ejército y lo rodearon. Y estaba también ahí su criado. Entonces cuando el criado se levantó en la mañana y tal vez fue a descubrir sus pies. Los lectores de la Biblia saben qué significa ir a descubrir los pies. Entonces dice que salió, sea que haya ido a descubrir sus pies, o haya ido a traer agua o algo a hacer, pero está que cuando salió miró que estaban rodeados de un ejército y que no había forma de poder salir de ese lugar. Entonces él se preocupó tanto, se asustó tanto, que fue a donde el profeta y le fue a decir: mi señor, le dice, estamos destruidos, hasta aquí llegamos, ya de aquí no salimos, ya ahora el ejército nos tiene rodeados, no hay forma de que nosotros podamos salir. Pero entonces ahí es donde se marca la diferencia de aquel que no ve las cosas con los ojos humanos, sino que aquel que ve más allá del humano. Entonces, para poder ver las cosas espirituales es necesario que nosotros vivamos una vida espiritual. Un cristianismo espiritual. Porque aquel que anda en la carne va a ver la carne. Va a ver las cosas en la carne. Va a hablar las cosas en la carne. Pero aquel, hermanos, que anda en el espíritu, allá había la diferencia de uno al otro. El siervo, el profeta del Señor, andaba en el espíritu y el criado andaba en la carne. Entonces miró al enemigo, se miró acabado, se miró destruido. Una pregunta nada más antes de continuar. ¿Cómo usted ve los problemas? ¿Cómo usted se pone ante recibir las malas noticias? ¿Cuál es su actitud? Cuando le da el doctor, le da, hermano, la respuesta a los exámenes que le han hecho, usted llora, usted, hermano, se preocupa, usted se asusta, o ¿cuál es su actitud cuando nos vienen aquellas malas noticias? Ahí lo va a identificar realmente cómo es su vida delante del Señor. Si tiene una vida espiritual, hermanos, que está fortalecida en el Señor, claro que cualquiera que sea la noticia, su confianza está en el Dios de la gloria. Su esperanza está en el Todopoderoso. Entonces, sea lo que sea la mala noticia, sabemos nosotros que el Señor tiene control de todas las cosas, y si suceden es porque el Señor las permite. Pero entonces aquí el hombre espiritual ni le prestó atención, ni se preocupó, ni nada. ¿Sabes qué? Le dice: voy a orar por ti. Le puso las manos y empezó a orar por él. Y dice que los ojos de este hombre fueron abiertos. ¿Y saben qué miró? Miró, dice, un ejército de ángeles alrededor de ellos, y que eran mayor los que estaban con ellos que los que estaban en contra de ellos. Entonces ahí es la diferencia, cuando se mueven las cosas de lo humano y se ven las cosas en lo espiritual. Porque entonces ahí nosotros entendemos y comprendemos que nuestras vidas dependen de alguien que no nos va a desamparar, de alguien que no va a hacer que nosotros fracasemos. Caerán 1000 a tu derecha y a tu izquierda, ¿cuántos? Pero ya usted va a llegar. No le va a llegar. Y si le llega, el Señor lo va a sacar. Esa es la confianza de nosotros.
Eso siempre yo dije. Cuando pasamos este proceso de todo el año 2020, yo decía, bueno, si no me llega, gloria a Dios. Y si me llega, el Señor me va a sacar. Y me llegó y me sacó. Y aquí estoy con más ganas de seguir sirviéndole. Y de la única manera que nos van a detener es que nos hagan como aquel hermanos profeta del Señor, Juan el Bautista, que nos corten la cabeza. La única manera que usted le quiten, que le cierren la boca, hermanos, de glorificar a Dios, es que le corten la cabeza. Y de ahí, hermanos, nadie podrá cerrarnos la boca y seguir proclamando que hay un Cristo glorioso que está a la diestra del Padre y que un día volverá por su iglesia. Porque Él vendrá por nosotros. ¿Cuántos esperan la venida de Cristo? Y si Él viene hoy, nos vamos con Él. Y si tiene ese temor, yo les recomiendo que hoy se reconcilie con el Señor. Y que, hermanos, todo temor, todo miedo sea quitado de nosotros. Pero quisiera, hermanos, poner 2 ejemplos nada más, para que podamos entender, hermanos, la necesidad que hay de quitar lo que es movible. Porque aquí habla el verso 27. Y esta frase, aún una vez, indica, oigan bien, la remoción de las cosas movibles. Amén. ¿Qué está hablando ahí? De la remoción, de que las cosas que son movibles tienen que ser movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Tienen que ser movidas las cosas movibles para que queden las inconmovibles. Realmente, para que entendamos esto, quiero solo dar 2 ejemplos, y es uno, la vida de José, y el otro, la vida de Job. Ellos 2. Para que usted me entienda lo que hermanos, es cómo Dios mueve todo para que su obra maravillosa en nosotros sea cumplida. Porque esta pelea no es nuestra. Él pelea por nosotros. ¿Qué dice su palabra? Porque con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los que Él ya había elegido, predestinado. Entonces Él, hermanos, va a mover todo lo que tenga que mover para moverse a favor nuestro. Para poder entender primeramente el ejemplo de José, nos tenemos que ir a la vida de su padre. Su padre era Jacob, luego llamado Israel. Jacob tenía 12 hijos. Y luego también tenía 4 esposas. ¿Qué problema? 12 hijos y 4 esposas. Bien complicado. Bien complicado. Entonces, la vida de él, hermanos, fue una vida, no sé si usted la ha analizado, la ha estudiado, sería bueno que la estudie, la analice, para que, hermanos, podamos nosotros entender muchas cosas. Pero a Jacob le trajo muchas dificultades, porque amaba una y tenía que estar con la otra, y luego con la otra, y no se puede, teniendo 4, ¿a quién va a amar más? Sí amaba una, pero el problema era que la que él amaba no le daba lo que él esperaba y anhelaba, como todo padre, como toda familia. Cuando una pareja se casa, su anhelo es tener hijos. Entonces la mujer a la que él amaba no le podía dar. Ahora, cuando llega su hijo, que es José, no solo ya tenía, hermanos, bastantes hijos de las otras mujeres, sino que cuando llega José, llega de la mujer que él ama. Entonces José viene a quitarle el lugar a toditos,
Una porque era el más pequeño y la otra porque era el hijo de la mujer que la amaba. Entonces este jovencito fue amado, fue querido. Hermanos, lo apreciaban con todo su corazón. Y hermanos, ellos empezaron a ver a José con envidia, lo empezaron a ver a José como alguien, hermanos, que les estaba robando una posición. Entonces ahí nosotros podemos ver de que todo lo de José marcaba la diferencia desde su nacimiento. Porque José era diferente, estando los dos en la casa de su padre, José era diferente. Porque si usted lee el libro de Génesis, usted lo lee y lee la historia de José. Hermanos, José cuando dormía tenía sueños, mientras que los 11 no soñaban nada. Y si tenían sueños eran pesadillas. Pero José no. José soñaba cosas. Y las cosas que él soñaba, hermanos, era el Señor mostrándole, el Señor ya, hermanos, marcando el perfil para él. Ya el Señor ya le estaba mostrando a él lo que el Señor tenía preparado para con su vida. Entonces, ante la envidia que sentían ante este joven, decidieron, hermanos, matarlo. Dijeron, ¿saben qué? El problema, como mi papá lo quiere tanto, como mi papá lo ama más, es el más querido. Y siempre en la familia hay uno que es el más querido. Y a ese es el que todos le llevan la envidia. Es que lo quiere más a él. A él le compra zapatos, le compra ropa, y a nosotros nada. Entonces es el hermano, el favorito, dicen, el más querido. Entonces hay una cierta envidia. Y así era la vida de José. Entonces dijeron, esto le vamos a hacer una mala jugada. De repente decidieron matarlo y luego, por obra del Señor, no era el plan del Señor, no lo mataron, mejor lo vendieron. Y se lo llevaron a otro país para que fuese, hermanos, a ser creado allá, a servir en la servidumbre de una casa. Pero déjenme decirle que a todo esto, el plan de Dios era, aunque es incomprensible, es algo que no se puede entender así, pero ¿saben qué era? El Señor estaba quitando lo movible para que así pudiese llegar a lo que el Señor tenía planeado para con su vida. Para que José llegase, oigan cómo lo marca la palabra del Señor. El segundo después del faraón. Pero cuando él llegó a esa posición, el Señor ya había removido todo. Lo movible que había que quitar, lo que había que mover en su vida. Las cosas, hermanos, que iban a hacerlo perfilar a llegar a la posición donde el Señor, hermanos, había establecido que él llegara. Entonces pasó muchas cosas. No solo, hermanos, lo defraudaron sus hermanos, lo vendieron. Imagínense cómo no ha de haber pensado él. ¿Qué haría usted? ¿Qué pensara usted si usted supiera que su papá lo vendió? Que a esta distancia usted supiera que su papá no es su papá, sino que es el que lo compró. ¿Qué haría usted? ¿Qué pensaría usted? Pero ante todo eso es necesario que usted entienda que es el Señor, porque Él tiene el control de todas las cosas. Y si el Señor permite algo es para que, hermanos, nosotros lleguemos a lo inconmovible, a la posición de la cual Él nos quiere poner. Ahora nuestra posición en nosotros tenemos que entender que está en Cristo Jesús. Y que, hermanos, para nosotros llegar a eso, el Señor tiene que empezar a mover todo. Y por eso dice el verso número 26, léanlo conmigo. 26. Dice, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Amén. Entonces ahí vemos, hermanos, que nuestro Dios conmueve las cosas. Y es lo que nosotros tenemos que entender. Que
hay un proceso. Hay un proceso. Entonces, en ese proceso de nuestra vida, para aquellos con los que el Señor tiene ese plan, nos va a hacer pasar por ese proceso. Y ese proceso es, hermanos, que tal vez un día nosotros suframos o escuchemos las palabras de alguien que jamás nos imaginaríamos escucharlas. Yo conozco a un joven que llegó a los pies de Cristo. ¿Y saben qué sucedió? Sus padres eran católicos. Y cuando ese joven llegó a los pies de Cristo, muy contento, le llamó a su papá y le dijo: papá, le entregué mi vida a Cristo. ¿Y sabe cuál fue la respuesta del papá a ese joven? Le dijo: desde este momento ya no sos más mío. Así. Duele. ¿Le dolería a usted? Yo siento que duele, porque es mi padre. Y que me diga: ahora ya no sos más mi hijo. Entonces ahí es donde es algo que no se entiende. ¿Y saben por qué les digo que no se entiende? Porque ese joven soy yo. Cuando llegué a los pies de Cristo, a los 19 años de edad, esa fue la respuesta. De aquí ya no sos más mi hijo. Y no quiso hablar. Pasó un lapso de 6 meses. Y cuando sonaba el teléfono, yo llamando: te llaman, le decía a mi mamá. Y no quería hablar. Pero a la final, 4 años después, él llegó a los pies de Cristo. Entonces, pero tenemos que entender, hermanos, de que hay muchas cosas de las que no vamos a entender ahora, pero son las cosas que tienen que ser movidas. ¿Por qué? Porque el Señor va a formar nuestro carácter, porque el Señor va, hermanos, a ir transformándonos y va a ir haciéndonos, hermanos, y preparándonos para lo que nos espera. Entonces mucha gente, hermanos, no entiende, piensa que todo, y venir a los pies de Cristo, todo es amor, todo es alegría, todo cambia. No, hay momentos que, hermanos, suceden cosas inesperadas. Pero es necesario que entendamos que es lo movible que se va a mover, para que así, hermanos, lo inconmovible llegue a nuestras vidas. Entonces ahora la fe que es implantada en nosotros, en el Cristo que nosotros hemos creído, no hay quien nos mueva, sino que estamos, hermanos, aferrados a un Dios glorioso. Ahora el otro ejemplo es Job. Ustedes saben que Job es conocido por todas las cosas que tenía. Era el multimillonario o el billonario de esos tiempos. Entonces Job tenía todo. ¿Usted sabe qué es todo? Todo. Entonces usted tiene que entender que todo lo que a nosotros nos hace falta, a Job le sobraba. Si en ese tiempo los más ricos, imagínense aquí hoy, en este tiempo los más ricos tienen un garage de carros de lujo, y cuando abren el garage dicen: ¿cuál me llevo hoy? O ¿cuál combina con mi ropa para llevármelo? Entonces Job tenía de todo colores de camellos. Y el tener camellos en ese tiempo no cualquiera los tenía. Miraba su ropa: ¿y en cuál me subo? ¿Con cuál combino? No, ya va a buscarlo usted en la Biblia. No, estoy imaginándome nada más. Pero estamos hablando de un hombre que no le hacía falta absolutamente nada, lo tenía todo. Pero llega un momento que llega un proceso, y eso es lo que muchos no entienden. Muchos lloran, muchos le reclaman a Dios: y Señor, ¿por qué a mí? Señor, ¿por qué yo estoy pasando esto? Señor, ¿por qué a mí me sucede esto? Señor, ¿por qué? ¿Por qué yo veo esto? ¿Y por qué, Señor, a mí? ¿Por qué yo? Y hay muchas preguntas, pero no he entendido que es el proceso de Dios. Y en los procesos, hermanos, no son fáciles, pero sí, hermanos,
Hay un propósito maravilloso para con nosotros. Que nuestra fe se afirme más y más en el Señor. Y que cada día nosotros dependamos más del Señor. ¿Y saben cómo vamos a depender más del Señor? Cuando nosotros, hermanos, estamos en el proceso y venimos delante de su presencia y nos humillamos. Cuando nos humillamos delante de Él, allí es, hermanos, donde nuestro carácter va siendo formado y nosotros vamos siendo capacitados por el Maestro por excelencia. Pero lo que tenemos que entender de estos versículos es que el Señor va a mover siempre lo que no sirve. Va a mover lo que no nos va a beneficiar. Entonces, todo eso es un proceso en el cual el Señor va, hermanos, obrando y obrando y obrando en nuestras vidas hasta que nosotros llegamos a la posición. Ahora, no vaya a pensar usted que ya llegó, porque no hemos llegado todavía. Ahorita todavía estamos en la carrera. Ustedes saben que esta vida espiritual, esta vida cristiana es una vida de carrera. Es una carrera la que estamos corriendo. Entonces sabemos de que la final de nuestra carrera es cuando el Señor nos llame a su presencia. Cuando demos ese glorioso último suspiro. Ahí se terminó la carrera. Ahí es donde, hermanos, ya nos preparamos para recibir aquello inconmovible que es su gloria eterna. Y dice que es por los siglos de los siglos, de la cual nadie nos la podrá arrebatar. Pero mientras estemos en esta tierra, siempre, hermanos, vamos a ser metidos en el molino, o vamos a ser metidos, hermanos, en las manos del alfarero, que nos deshace y luego nos vuelve a formar nuevamente. Pero mientras eso, hermanos, el Señor está formando algo que es necesario para que nosotros lleguemos al nivel y a la estatura de nuestro Cristo glorioso. Así que lo único que a nosotros nos queda es confiar plenamente en el Señor. Job, como les digo, teniendo todo, llegó el momento del proceso para su vida. El enemigo se presentó ante el Señor y ya el Señor fue que empezó a decirle: has considerado. Porque aquel no llegó a acusarlo, no, aquel lo fue a acusar a usted tal vez. A alguien fue a acusar. Pero ni por mente le pasaba. Es que sabía que Job dice que estaba, hermanos, cubierto a su alrededor. El Señor había puesto, hermanos, una cobertura alrededor de todas las posiciones de Job, que nadie, el enemigo, no podía entrar. Entonces el Señor le dijo: ¿has considerado a mi siervo Job? Y le dijo: claro que sí, lo he considerado, pero tú lo tienes así. A ti te place tenerlo así. Ahora, pero como ustedes saben que el enemigo es cizañoso, entonces le dice: pero si le quitas lo que le has dado, ¿será que te va a alabar? ¿Será que te va a seguir glorificando así como te glorifica, como se aparta para ti, como te sirve? ¿Será que te seguirá sirviendo? Entonces aquel le dijo: ¿sabes qué? Está bien. Te doy permiso para que le quites lo que tiene, pero a él no lo tocas. Y vino el enemigo y empezó a terminar con todo lo que le rodeaba a Job. Y Job, nada de eso lo tambaleó. Él sabía que su esperanza estaba en ¿qué? ¿De qué estamos hablando? Su esperanza estaba en lo inconmovible, que es el Dios de la gloria. Y hermanos, si nosotros queremos, así podemos hablar de Abraham, podemos hablar también de David, podemos hablar, hermanos, de muchos hombres y hermanos que realmente, hermanos, uno
no comprende, pero cuando lee todo esto uno entiende que era, hermanos, Dios obrando sobrenaturalmente. Porque no se doblegaron, no se rindieron, no hermanos, no negaron al Señor, sino que permanecieron firmes delante del Señor. Y eso es lo que los caracterizó como siervos del Señor, para que ellos pudiesen estar en este libro. ¿Será que van a hablar de nosotros? Cuando nosotros muramos van a decir, no, es que este hermano sí era todo lo que hacía. No, hombre, este hermano era el último que llegaba a la iglesia, era el primero que llegaba. Entonces, ¿pero qué van a hablar de usted? Era esto, era lo otro, era aquello. No lo estoy diciendo por el hermano que vino de último, no van a verlo ustedes. Él vino de último porque salió tarde del trabajo. Pero hermanos, es comprensible. Imagínense salir del trabajo y venirse directo. Pero lo terrible es estar acostado en la casa y llegar a despedir el culto. Ahí sí es lo terrible. Pero saben, hermanos, de que en todo esto tenemos que entender nosotros, hermanos, que el Señor va a permitir muchas cosas para que así, hermanos, nosotros lleguemos a la comprensión que el único que nos sostiene es Dios. Que en el único que nos conviene estar es en Dios. Que el único que a la final, cuando todos se vayan, el único que se va a quedar con nosotros es el Señor. De ahí ni una cosa en este mundo puede garantizarnos esa seguridad de que va a permanecer esa fidelidad. Sino que el único es, hermanos, el que es inamovible. Amén. Que es nuestro Dios glorioso. Entonces quiero que le oremos al Señor en esta hora y que le digamos que Él sea el que nos dirija. Si usted está pasando por un proceso, dígale al Señor, Señor, yo entiendo que es tu proceso y que un plan especial y maravilloso hay para con mi vida. Oremos, digamos, Padre,